Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer esa porción bíblica y luego vamos a explicar algunos puntos interesantes que el apóstol Pablo nos presenta en esos textos. Vamos a leer de los versículos, capítulo 1, versículo 15 al 23, de manera rápida. En esos textos vamos a meditar, tal vez no vamos a analizar cada uno de los versículos, pero sí vamos a analizar ciertos puntos interesantes que el apóstol Pablo nos presenta acerca de la preeminencia de Cristo. Pero antes de leer el texto, me gustaría dar algunos pormenores acerca del contexto del libro de Colosenses cuando fue escrito. El libro de Colosenses fue escrito aproximadamente entre el 60 y el 62 después de Cristo. Son fechas aproximadas, tal vez no sean fechas exactas, pero sí son fechas aproximadas. El objetivo del apóstol Pablo era contrarrestar una herejía que podía hacerle daño a la iglesia de Colosa y que hoy en día también se enseñan algunas cosas equivocadas y que nos pueden perjudicar como cristianos. Era una mezcla de misticismo, legalismo judío y filosofía griega. Todo aquello degradaba la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo. En aquel contexto, cuando Pablo escribe, habían ciertos grupos de pensamientos como el docetismo, el gnosticismo. Estos grupos pensaban que la materia era mala y que un Dios santo y perfecto, un Dios que es espíritu, no podía crear la materia. Ellos, como el caso del docetismo, negaban que Jesús se hizo carne, que Jesús se hizo hombre. No creían en la encarnación de Cristo y por eso también el evangelista Juan escribe el Evangelio de Juan y las cartas de Juan para contrarrestar también esa falsa enseñanza del docetismo. La palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Ellos decían que Jesús parecía hombre, pero en realidad no era hombre según ellos. Ellos decían que Jesús no murió realmente en la cruz, que su muerte fue solamente de apariencia. Entonces, había un problema en esta gente que pensaba que la materia era mala. Y si la materia es mala, entonces un Dios santo y perfecto, un Dios que es espíritu, no podía crear la materia. Un Dios espíritu no podía relacionarse con la materia. Ellos pensaban que algún ser creado por Dios, fue el que creó el universo. Y así pensaba esta gente de manera equivocada. Estos eran los conceptos equivocados del tiempo en que escribió Pablo la carta y el tiempo que también escribió el apóstol Juan. También existía otro grupo llamado el gnosticismo. Este grupo pensaba que Jesús era un mero hombre, otros pensaban que era un medio Dios o un ser creado. Si no negaban su encarnación, negaban que era Dios o negaban cualquier cosa sobre Jesús. Entonces, para que nos ubiquemos bien del tiempo en que escribió Pablo, como también Juan el apóstol, escribieron estas cosas para contrarrestar esas herejías que enseñaban y que podían arrastrar a los cristianos de la época. Entonces podemos notar que cualquier herejía, cualquier doctrina peligrosa nos puede arrastrar, si es posible puede engañar a aquellos hermanos que han creído en la verdad. Y vamos a darle lectura, ya con esta pequeña introducción, vamos a darle lectura al texto. Colosenses 1, 15 al 23 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estos son los textos que nos ayudan a comprender el tema de la preeminencia de Cristo. Cuando hablamos de preeminencia, estamos hablando de alguien que es superior, de alguien que tiene el mayor rango, de alguien que goza de mayor privilegio o de mayor autoridad. Eso es la preeminencia. Una persona que goza de más autoridad, de un rango más alto. Entonces podemos comprender que el apóstol Pablo nos va a enseñar algunos puntos importantes para que entendamos que no necesitamos de aquellas creencias del gnosticismo, del docetismo y también de aquellas herejías del judaísmo, porque en Cristo estamos completos, su doctrina es suficiente y no necesitamos de aquellos inventos que se estaban viendo en la época del apóstol Pablo. Al leer el primer versículo 15, Pablo nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando hablamos de imagen, podemos decir que es una semejanza o una representación de algo. Al hablar Pablo que Cristo es la imagen del Dios invisible, nos está indicando que Cristo es la imagen exacta de Dios. Cristo es como ver a Dios mismo, porque es la misma naturaleza de Dios. Así es que cuando vemos a Cristo, vemos a Dios mismo. Por algo, en Juan 14:9, Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que ver a Jesús es ver a Dios mismo. Él es la imagen y la representación exacta de lo que es Dios. Y por eso nosotros como cristianos podemos confiar plenamente en Jesús, porque Él es todo Dios. Él no es un ser creado como pensaba el gnosticismo de la época. Él no es un mero hombre como pensaban otros, sino que es la imagen exacta de lo que es Dios. Por algo también dijo el escritor hebreo que él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Entonces podemos entender por medio de estas palabras del apóstol Pablo la importancia y la grandeza y la superioridad de Cristo sobre toda criatura y sobre toda autoridad. Así es que podemos estar plenamente confiados de quién es nuestro Señor Jesucristo y no como pensaba el docetismo y el gnosticismo. El apóstol Pablo también nos menciona la palabra primogénito. La palabra primogénito generalmente significa el primero en nacer. Los judíos tenían la costumbre de ofrecerle a Dios bajo el Antiguo Testamento el primer nacido, como también ofrecían el primer nacido entre un matrimonio. Entonces, el Señor Jesucristo, al decir Pablo que es el primogénito de toda la creación, está indicando que Él es el primero en importancia, el primero en rango. Él está por encima de la creación porque Él mismo la creó. Aquellos amigos sectarios, como los testigos de Jehová, nos dicen que Él es lo primero que Dios creó.
tergiversando el texto y pensando igual que el gnosticismo y el docetismo, que pensaban que Jesús era un ser creado o simplemente un hombre. Pero claramente entendemos que la palabra primogénito tiene doble sentido. Primero en nacer, como también indica también mayor autoridad, mayor privilegio. Cuando nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, hemos leído acerca del rey David, cuando Dios dijo en el Salmo 89, 27. En el Salmo 89, 27, Dios le llama a David el primogénito de los reyes, el más excelso de los reyes. Como también Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 4:22, llama a Israel mi hijo, mi primogénito, para indicar superioridad, para indicar mayor rango, mayor importancia. Y ese es el problema de nuestros amigos los testigos de Jehová, que piensan que Jesús es lo primero de la creación o es el primer ser creado, malinterpretando el texto, porque aún revisando bien el griego, vemos que la palabra primogénito tiene doble sentido. Primero en nacer, como primero en rango o primero en importancia, o alguien que es superior o que tiene mayor autoridad. El versículo 16 nos presenta lo siguiente. Al decir Pablo que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, el punto aquí es que el Señor Jesucristo es el creador del universo. Esto es algo que hace que entendamos mejor quién es nuestro Señor Jesucristo. No es un ser cualquiera, es el creador del universo. Un hombre común y cualquiera, o un medio Dios, o un Dios chiquito, no pudo crear el universo. Si Jesús es el creador del universo, es porque Él es Dios. Es todopoderoso, puede crear, dio la orden de crear y el mundo se creó. El Señor Jesucristo goza de todos los atributos divinos y es el creador. Ya lo dice Juan capítulo 1, versículo 3, dice que el Verbo creó todas las cosas. Entonces podemos notar que el Señor Jesucristo, aparte de ser la imagen del Dios invisible, es también primogénito y creador del universo. Creo que los que conocemos la Biblia entendemos perfectamente estas cosas y siempre tenemos que estar leyendo la Biblia para seguirlas comprendiendo y mejorando el conocimiento. El versículo 17 dice lo siguiente: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesucristo existe antes de que todas las cosas existieran. Eso demuestra que Él es eterno. Pero el mundo del docetismo o el gnosticismo pensaban que Él era un ser creado, que en algún momento dado el Padre Celestial creó al Hijo, creó a Jesucristo, dando a entender que Él fue creado, y esa es la creencia de ciertos grupos sectarios. Pero Pablo dice que Él existe antes de todas las cosas, Él es eterno. Solo alguien como Jesús pudo haber dicho, yo soy antes de Abraham, indicando que Él existe ante todo. Según el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo es eterno porque existe antes de que existan las cosas. El Señor Jesucristo nunca ha sido creado, nunca ha tenido principio. Como hombre sí llegó a ser, como hombre sí llegó a existir la primera vez, pero como ser divino siempre ha existido junto al Padre. Entonces Cristo es eterno porque existe ante todo. Otro versículo, el versículo 18, resalta lo que Jesús es ante la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, indicando que Él es la máxima autoridad, la máxima guía del cuerpo que es la iglesia. Entonces podemos notar a través de estos versículos que el Señor Jesucristo es la imagen de Dios, primogénito de toda creación, está por encima de la creación. Él tiene mayor importancia, mayor supremacía, y a la vez Él es el creador de todas las cosas, existe ante todo,
Así que Él es eterno y es cabeza de la iglesia. También se le llama a nuestro Señor Jesucristo primogénito de entre los muertos. Es decir, es la primer persona, el primer ser que ha muerto, pero resucitó para no volver a morir. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo ha muerto y ha vuelto a vivir para siempre. Todos aquellos que murieron y que resucitaron por algún milagro volvieron a morir. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, es el primer muerto que resucita y nunca más volvió a morir, porque regresó a su gloria. Entonces podemos notar la importancia que tiene de confiar en Jesucristo como el preeminente, preeminente ante todo, el que tiene el rango mayor, el que tiene la primacía o ocupa el primer lugar o el primer puesto ante todo. Pero algunos grupos sectarios enseñan que Él fue un ser creado, como minimizando, como no dándole la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos en Dios, porque Él es lo mismo que Dios. Ya vimos en otros temas, como Juan 5:18, que los judíos, cuando escuchaban hablar a nuestro Señor Jesucristo, ellos entendían que sus palabras lo igualaban a Dios, lo hacían igual a Dios. Y también Juan 10:33 dice también, tú siendo hombre te haces Dios. Entonces los judíos de su tiempo entendieron bien sus palabras, comprendieron bien, dedujeron bien que sus palabras lo hacían Dios, era igual a Dios. Pero mucha gente de hoy, como de antaño, siempre quieren rebajar a Cristo a un simple hombre, a un buen hombre, a un gran profeta, y no lo quieren ver como Dios, como el Dios eterno. Él es lo mismo que Jehová porque es Dios, goza de todas las características o cualidades divinas, y eso es Dios. El versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Al Padre le agradó, según las palabras del apóstol Pablo, que en él habite toda plenitud. La palabra plenitud, si no me equivoco, viene del griego pleroma, si no me equivoco, y indica completo, pleno, lleno. Entonces Cristo es plenamente Dios. Al Padre le agradó, dice el apóstol Pablo, que en él habite toda plenitud de la deidad. Así que, hermanos, que estamos en este programa y que nos escuchen en cualquier rincón del mundo, no hemos confiado en un ser cualquiera, en un hombre común y cualquiera. Si bien es cierto, Jesús es hombre, pero es más que hombre, más que profeta, más que un gran maestro judío. Él es el Hijo de Dios, igual a Dios, lo mismo que Dios, es el creador del universo y es el medio que Dios utiliza para que reconcilie a las personas. Dice el versículo 20, y por medio de él, está hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, es decir, su sacrificio, el evangelio. Solo el Señor Jesucristo es el único medio para reconciliarnos con Dios. No existe otro medio. Es el único medio. Por eso Jesús dijo en otro lugar que Él es la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, hermanos, podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. La imagen de Dios, el primogénito de toda creación, cabeza de la iglesia, el creador del universo, en fin, podemos tener plena confianza y seguridad de quién es nuestro Señor Jesucristo y no como pensaba el docetismo y el gnosticismo. Mire las locuras en las que creían en aquel entonces. Leamos los versículos del capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 21 al 23. Mire las tonterías que enseñaban aquellos grupos que según eran cristianos de la época. Dice el capítulo 2, versículo 21,
tales cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esas eran las cosas que esta gente enseñaba. Hay gente que te dice, no comas esto, no comas aquello, y piensan que se van a condenar o se van a salvar por no comer ciertos alimentos. Las creencias, diversas creencias siempre han existido, y la gente cree que se va a salvar por comer o por no comer algo. Así que podemos entender que el apóstol Pablo dice que estas cosas tienen cierta reputación, pero dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Una persona que deje de comer ciertas cosas, no por eso no va a tener deseos de pecar. Así que son conceptos y reglas equivocadas de los hombres, igual como Cristo encontró a los escribas y fariseos que condenaban a la gente porque no se lavaban las manos y ponían a la par de la palabra de Dios sus tradiciones. Siempre han existido las tradiciones, siempre han existido los inventos, y la gente a veces tristemente confía más en los inventos de los hombres que en las verdades de Dios. El capítulo 2, versículo 8, nos vuelve a remarcar el apóstol Pablo lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que existían estas corrientes de pensamiento en la época de Pablo, en la época de Juan, y Pablo quiere que nadie sea engañado por aquellas filosofías. Pablo le llama huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Muchas cosas que enseñan los hombres parecen buenas, parecen bonitas, pero no tienen su origen en la doctrina de Jesucristo, y por eso no deben de ser enseñadas como mandamientos de Dios. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, nos enseña lo siguiente cuando Pablo escribe al joven predicador Timoteo. Y dice Pablo lo siguiente en 1 Timoteo 6:20, aconsejando a un joven predicador, cuando ya Pablo era un ancianito, un viejito, y quería dejar a un joven predicador bien entrenado para que él también entrenara a la iglesia. Y le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pablo quería que tanto Timoteo como cualquier cristiano de la época tuviesen cuidado y no fuesen engañados por estas filosofías huecas y vanas palabrerías de los hombres. Que cada día mejoremos, que cada día comprendamos mejor la palabra de Dios, para que cada día seamos mejor y tengamos mayor firmeza y mayor convicción en las verdades de Dios. Ya en otros temas hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dice el capítulo, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 9, porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A veces no comprendo cómo los testigos de Jehová, que niegan que Jesús es verdadero Dios, algunos aceptan que es Dios, pero dicen que es un Dios pequeño, que es un Dios chiquito, que es un Dios menor, y tantas tonterías del mundo sectario. Y esta traducción de la Reina Valera, al decir que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, indicando que es completamente Dios, la versión de los testigos traduce diciendo que en él habita toda la cualidad divina. Aún la traducción de la versión Nuevo Mundo está correcta, y sin embargo su enseñanza es torcida, lamentablemente. Entonces, amados hermanos, que este pequeño tema, que esta pequeña lección fortalezca más nuestra fe, para que
no sucede, para que estemos firmes, como dice el capítulo 1, versículo 23, que esta pequeña lección nos ayude a comprender mejor la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo, estamos conociendo a Dios, porque Él es el medio. Recordemos que Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo es el medio. Otra versión dice, Él lo ha interpretado o Él lo ha explicado. Cristo vino a este mundo a hacerse hombre para hablarnos de Dios, y Él es el medio seguro. Pero existían personas en aquella época que enseñaban a adorar a los ángeles y otras cosas, ciertas comidas que no comían, ciertas comidas que prohibían y tantas cosas que Pablo dice que no tiene ningún efecto positivo, que cada uno de nosotros solamente se deje guiar por la verdad, solo lo que dice la verdad, que solo obedezcamos la palabra de Dios y no le agreguemos las tradiciones de los hombres. Que el Señor les bendiga en toda esta noche, hoy y siempre. Amén.